Bueno, pues hoy vamos a tratar un tema que le hemos puesto el título de El arte de recomenzar, que el título no es mío, sino que me voy a basar en un libro de Fabio Rossini que lleva ese título, ¿no? Y el libro está dedicado y está pensado para personas, y yo creo que para todos nosotros en algún momento de nuestra vida, que muchas veces pensamos pues que nuestra situación es esta, que ya no hay nada que hacer, que Dios no puede ya más, ¿no? Y que ya como que hemos perdido como la esperanza, ¿no? Muchas veces también hacemos como las paces con nuestra mediocridad y decimos, bueno, pues mira, yo ya llego tarde, yo ya no voy a ser santo, yo ya no puedo aspirar a muchas más cosas, mi vida ya está hecha, tira millas, ¿no? Y hasta donde llego ya está. Y luego hay personas que lo llevan incluso peor, ¿no? Y que han perdido de verdad la esperanza de que Dios pueda actuar en su vida. Entonces, bueno, pues este recomenzar, pues, quiere recordar un poco el claro que hay esperanza hasta el último instante de nuestra vida, pues todos estamos llamados a confiar en Dios, en esperar en Él y a reconstruir nuestra vida de nuevo, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, yo, leyéndolo me acordaba de los discípulos de Maús, que ellos le han dado como un plazo a Dios, le han dado 3 días y ya, pues, han pasado ese plazo. Es verdad que unas mujeres cuentan que igual ha resucitado, no les creen, se vuelven hacia Emaús, que es un lugar que nadie conoce en la Escritura, que no tiene historia, es un lugar que no tiene ninguna raíz, y ellos ya, pues, se vuelven al mundo, ¿no? Le han dado un plazo a Dios, no ha cumplido con sus expectativas, y me vuelvo, pues, con la tristeza de que Dios en mi vida, pues, no ha hecho lo que yo pensaba, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el Señor con los discípulos de Emaús? Pues para calentarles el corazón, para volverles a enamorar, pues les habla de la escritura desde el comienzo, ¿no? Empieza por todos los profetas y les habla desde el principio, para explicarles todo el sentido. Bueno, pues es lo que vamos a hacer hoy, es volver al comienzo para tratar de ver nuestra vida a la luz del plan de Dios, ¿no? Que es lo que importa en la vida es pues, el plan de Dios que tiene en mi vida, ¿no? Y entonces, como lo hacemos es con el libro del Génesis. Vamos a ir viendo los diferentes días de la creación y hacer una lectura existencial. Es verdad que del Génesis, pues podríamos estar hablando millones de horas y nos quedaríamos cortos porque es un libro de una sabiduría pues infinita, ¿no? Obviamente está inspirado por el Espíritu Santo y entonces pues hay diferentes maneras de afrontarlo y hoy pues lo vamos a hacer pues desde esa lectura existencial de en mi vida qué puedo sacar de esta creación, ¿no? Y hacer una creación nueva. Tenemos que saber también que el Génesis, pues no es el libro que primero se escribió. Es verdad que está en el canon, es el primero, pero no es el que se escribió en primer lugar, sino que se escribe, y es importante también darnos cuenta en qué momento se escribe el Génesis. Se escribe a la vuelta del exilio de Babilonia. Es decir, que el pueblo de Israel ha tenido una experiencia tremenda de dolor, de humillación, de sufrimiento, y es una experiencia en la que también han aprendido, ¿no? Y entonces quieren también como contar toda la historia del pueblo de Israel y quieren contar los orígenes, ¿vale? Y entonces así escriben, pues inspirados por el Espíritu Santo, ese libro que es maravilloso, que es el Génesis, ¿vale? Entonces, pues vamos a ir viendo cada día, pues, cómo Dios crea, para que nosotros sepamos que Dios sigue creando hoy en mí, ¿vale? Entonces, vamos a ir ya directamente al día primero. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y vacío. La tiniebla cubría la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Dios llamó a la luz día, y a la tiniebla noche. Hubo tarde y hubo mañana, día primero. Vale, y este día le llama el autor el día de las evidencias, ¿vale? Y la primera evidencia es, en el principio creó Dios. Nosotros venimos a la vida con un mundo que ya ha sido creado. Venimos a jugar un partido donde nosotros no ponemos el tablero, no ponemos las normas, no decidimos nosotros cómo es ese juego, sino que ha sido creado. Y en el principio está Dios, también en el principio de mi vida está Dios, ¿no? Y a veces se nos olvida y tenemos un combate entre dos creadores. Está Dios creador y mi cabeza creadora, ¿vale? Y entonces mi cabeza creadora manipula muchas veces la realidad de las cosas. Y entonces no acepto las normas, no acepto la creación tal cual es, y intento yo crearme pues un mundo que no es exactamente el real.
¿vale? Y hay veces que me autoengaño, hay veces que mi cabeza, pues, me juega esas malas pasadas porque quiere crear un mundo distinto, quiere pensar en cómo sería mi vida si no estuviese hoy aquí, sino si hubiese nacido en otro momento, si hubiese tenido otra familia, si hubiese tenido otras circunstancias, ¿no? Pero no somos nosotros los creadores de nuestra vida, sino que ha sido Dios en el principio, ¿no? El que crea. Tenemos, un origen que no es nuestro, sino que la vida se nos ha sido dada. Y entonces la primera evidencia es que no somos los creadores de nuestra vida, que es Dios creador, ¿no? Y que Dios crea, muchas veces pensamos que la creación de Dios es como perfectamente ordenada, ¿no? Nos imaginamos como, la simetría en la creación. Y si nos damos cuenta, Dios crea, eh, el cielo y la tierra y hay caos, hay vacío, hay abismo. Pues en nuestra vida también muchas veces hay caos, hay abismos, hay circunstancias que no comprendemos, que nos superan, que nos desconciertan, que no sabemos qué hacer, cómo gestionar, ¿no? Pues claro, no somos Dios, ¿no? Entonces, Dios no tiembla en el caos. Nosotros igual sí, pero Dios no, ¿vale? Y entonces cuando hay ese caos, pues nos tenemos que acordar de esa evidencia primera. Está Dios, ¿no? Y de hecho, vemos que en ese caos, en ese abismo, el Espíritu de Dios se cierne sobre las aguas. Nosotros creemos en un Dios no que crea y se desentiende de su creación, sino que crea y permanece. Está sobre las aguas, ¿no? El Espíritu de Dios permanece en esa creación que a nuestros ojos, pues puede parecer caótica y parece que se nos va de las manos, pero a Dios no se le va de las manos su creación y permanece. El Espíritu de Dios permanece, ¿no? Em, y las primeras palabras de Dios en la historia, ¿no? Según la Sagrada Escritura, es haya luz. Lo primero que quiere Dios, ¿no? Es la creación, es la luz. No es un Dios de oscuridad, no es un Dios de penumbra, es un Dios de luz. Y nosotros somos hijos de la luz. La luz sirve para distinguir las cosas, para poner las cosas en su sitio, ¿no? Para saber dónde están las cosas. La luz nos ayuda a ver la realidad tal cual es. Y nosotros somos hijos de la luz. Dice el Señor que quien camina bajo la luz no tropieza, quien camina de día no tropieza, ¿no? Tenemos que tratar, cuando estamos en este momento, pues de oscuridad, de abismo, de caos, de tristeza, de desesperanza, pues recordar que lo primero que Dios nos dice es que haya luz. La luz va a llegar. Dios no nos va a dejar en la penumbra, ¿no? Él nos va a dar las herramientas suficientes para que podamos discernir, para que podamos, pues, verle a Él. Es un Dios de luz, ¿no? Y vio Dios que era muy bueno. Y así fue el día primero, ¿no? Que nos enfrenta con unas evidencias, que es que hay un Dios creador, que puede haber caos y no pasa nada, que que nos va a dar la luz y que Dios permanece en esa creación, ¿vale? Es un día que cuando todo se tambalea, a ver, ¿yo qué evidencias tengo? ¿No? Estas. Vamos a seguir, ¿no? Día segundo. Dijo Dios: haya firmamento en medio de las aguas, que separe unas aguas de las otras. Dios hizo el firmamento y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Dios llamó al firmamento cielo. Hubo tarde y hubo mañana, día segundo. Vale, aquí hay un matiz también importante y es, ¿qué es el agua? ¿No? ¿Y qué es el agua para el pueblo judío, que es quien escribe este texto? Bueno, pues para el pueblo judío tiene una relación amor-odio con el agua, ¿vale? Por un lado, el agua, pues es el fuente de vida, es un país en el que necesitan el agua, de una manera casi siempre urgente, ¿no? Y la necesitan y es el agua de vida, fuente de vida, pero también es un país es un pueblo, pues, que ha sufrido un diluvio, que ha arrasado con todo, que muchas veces tienen aguas torrenciales que arrasan por donde pasan, ¿no? Y saben que también por ejemplo, a un lago, pues, le llaman mar, le dan una dimensión muy grande porque no les gusta, le tienen mucho respeto al agua. De hecho, eh, geográficamente, donde está el pueblo de Israel, no llama la atención que las grandes ciudades están en el interior, no están en la costa. Por ejemplo, en España, ¿no? Pues las primeras ciudades, pues, estuvieron en la costa y el pueblo de Israel no. Tiene una relación con el agua un poco así, ¿no? Pero es verdad que el agua tiene esta doble característica. Por un lado, es necesaria totalmente para nuestra vida,
pero a la vez también, pues, puede ser motivo de arrasar con todo, ¿no? Y de hecho, pues, cuando el Señor pone la parábola o el ejemplo de construir la casa sobre roca, lo que viene a destruir la casa son aguas que arrasan las casas, ¿no? Y entonces el Señor nos invita a construir sobre roca porque el agua tiene esta capacidad, ¿no? Entonces, el agua, también nosotros podemos ver que tiene como 2, dice creo que San Gregorio, que en la Iglesia hay 2 aguas. La del bautismo para la conversión, 2 aguas para la conversión, el bautismo y las lágrimas, ¿vale? La primera conversión, pues es la del bautismo, nos hacemos hijos de Dios, ¿no? Pero necesitamos seguir convirtiéndonos, necesitamos seguir volviendo a Dios y muchas veces eso requiere, pues lágrimas, lágrimas de dolor, lágrimas de sufrimiento, lágrimas de arrepentimiento y finalmente lágrimas de alegría. De hecho, Santa Catalina de Siena tiene todo un tratado de las lágrimas, ¿no? Y entonces son también, pues, aguas necesarias, aguas de purificación, ¿vale? Entonces aquí lo que hace el Señor en este segundo día es separar las aguas, ¿vale? Separar las aguas de la vida de las aguas de la muerte. Y nosotros tenemos también que en nuestra vida saber qué nos da vida y qué nos quita vida, qué nos hace crecer y qué nos hace morir. Tenemos que saber discernir las cosas que nos hacen bien y las cosas que nos hacen mal. A veces, pues fíjate, tienen la misma apariencia, ¿no? Sigue siendo agua. Y sin embargo, hay cosas que nos hacen mal y otras que nos hacen bien, ¿no? Y eso no lo decido yo, porque entonces cada uno, pues, podría aquí hacerse su moral, ¿no? Sino que Dios lo que crea en este segundo día, lo fundamental de la creación de este segundo día es el firmamento. El firmamento es algo firme, sólido, estable, que separa las aguas, que las aguas no pueden con eso, ¿no? Y el firmamento no lo creo yo, sino que lo crea Dios, y entonces yo tengo que aprender a discernir esas aguas, ¿vale? Pero hay una separación del bien y del mal que la hace Dios, no la hago yo no decido el bien y el mal, ¿vale? Sino que es Dios mismo en su creación, ¿no? El que separa las aguas y el que nos enseña que hay cosas que nos hacen bien y hay cosas que nos hacen mal y tenemos que aprender, pues, a discernirlas, ¿no? Entonces, este firmamento nos enseña que tenemos como unos puntos de anclaje donde nos podemos agarrar, ¿vale? Cuando llegan aguas que arrasan, nos podemos agarrar, es algo firme. Entonces esto, el segundo día podemos pensar cuáles son nuestras prioridades. El segundo día nos invita a hacer un poco de oración, ¿no? Y preguntarle al Señor, ¿cuáles son las prioridades en mi vida? No las decido yo, sino que me las revela Dios que me ha creado. ¿No? Y entonces, pues, en la oración le pregunto: "Señor, ¿cuáles son las prioridades en mi vida? Enséñame dónde me tengo que agarrar fuerte para no decaer", ¿no? Y nacen de un diálogo, pues, con el autor de ese firmamento, no las hago yo. Entonces, tengo evidencias y tengo prioridades, ¿no? Y entonces, em, las prioridades son distintas de las emergencias. Y esto es importante, porque muchas veces vivimos en el mundo de las emergencias, ¿no? Y todo el rato, pues, las emergencias se nos van, pues, viniendo una tras otra, de manera que dejamos de lado las prioridades. Al final parece que las emergencias deciden cuáles son mis prioridades. Y esto es al revés. Son las prioridades las que deciden qué es emergencia y qué no es emergencia. Y esto, pues el maligno está siempre ahí también dándonos la lata, ¿no? Porque nos reviste las cosas de mucha emergencia, de mucha importancia, para que no pensemos tanto en las cosas importantes y en las prioridades fundamentales de mi vida, ¿vale? Entonces, tenemos que orar y decir, ¿cuáles son las prioridades? Y con estas prioridades, ¿qué puedo pensar que es una emergencia y qué en realidad no tiene importancia, ¿vale? Es un segundo día el de separar aguas, separar y poner prioridades en mi vida, ¿vale? Porque si no, todo es confuso, se mezclan todas las aguas y todo es confuso y no sé separar el bien del mal, no sé separar lo que me da vida de lo que me le quita, ¿vale? Ese es el segundo día. El tercer día de la creación dijo Dios, que se reúnan las aguas debajo del cielo en un solo lugar, y aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas las llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, plantas con semilla, y árboles frutales sobre la tierra que den fruto según su especie, con semilla dentro. Y así fue.
La tierra produjo hierba verde, plantas con semillas según su especie, y vio Dios que era bueno. Hubo tarde, hubo mañana, día tercero. Bueno, en este tercer día aparece lo seco, ¿vale? Estamos ya en la parte inferior del firmamento, ¿no? Estamos en las aguas de abajo y aparece lo seco. Aparece los límites. Si yo, por ejemplo, te digo, dibújame Italia, ¿qué vas a dibujar? El borde, el límite. Muchas veces nos definimos por nuestros límites. Si yo te digo que dibujes mi cara, pues probablemente vas a empezar haciendo el contorno, los límites, ¿vale? Tener límites forma parte de nuestra naturaleza. Esto nos cuesta muchísimo aceptar. Queremos ser ilimitados, queremos nosotros no nos contentamos con nada, queremos, y no es verdad. No llegamos a todo, no podemos con todo, no tenemos dones para todo, no valemos para todo. Tenemos límites y es algo que hay que aceptar. Muchísimas veces el sufrimiento en la vida y en la vida espiritual viene por no aceptar nuestros límites. De hecho, en el libro del Génesis, se va a recoger la primera historia de no aceptar los límites, ¿no? Que es Adán y Eva. El primer pecado viene de no aceptar un límite, de no querer acoger que tenemos límites, ¿no? Entonces, aceptar los límites es algo bueno, sanador, necesario. Los tenemos, sí, pero no son malos, son los nuestros. De hecho, cuando Dios se encarna, acepta los límites de nuestra naturaleza humana. Si vemos el pasaje de las tentaciones del Señor en el desierto, el Señor está aceptando los límites, y hay unos límites de la naturaleza y también hay unos límites de la voluntad de Dios. Podría hacerlo el Señor, de hecho, podría saltar del alero del templo, pero hay un segundo límite, que es la voluntad de Dios que me limita, pero me limita para el bien, es un límite bueno, ¿vale? Y aceptar los límites es algo necesario. De aquí viene muchísimo del sufrimiento humano. De no aceptar los límites, porque además cuando no acepto los límites, no puedo tener relaciones sanas, es imposible. ¿Por qué? Porque el amor nace de aceptar que tengo límites, que la otra persona también tiene los suyos y que nos podemos amar dentro de esa circunstancia. Si yo quiero no tener límites con la otra persona, la voy a utilizar. Entonces voy a entrar en unas relaciones de mercancía, de yo te utilizo, pero no te amo, ¿no? Entonces, aceptar los límites nos posibilita amar. Si yo no acepto los límites, no puedo amar a nadie, ¿vale? Entonces, los límites es algo, pues bueno, nos definen, somos parte, somos una naturaleza limitada y está bien, así lo ha querido Dios, ¿no? Y, y eso nos da salud, nos da salud espiritual también, ¿no? Nos da salud social también. En nuestra familia tenemos que aceptar los límites de mi familia y son necesarios y son buenos, pero porque acepto los míos primero, ¿no? Entonces, aparece lo seco, aparece la tierra. Y ya pasamos de un firmamento en abstracto, ¿no? En lugares como ilimitados a lugares concretos. Yo soy esta, con mis límites, esta soy yo, ¿no? Entonces, tengo que aprender a aceptarme como algo bueno además, ¿no? Día cuarto. Dijo Dios: haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, y que sirvan de señales para las fiestas, los días y los años, que haya lumbreras en el firmamento del cielo para alumbrar la tierra. Y así fue. Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día, y la lumbrera menor para regir la noche, y las estrellas. Y Dios las puso en el firmamento de los cielos para alumbrar la tierra, para regir el día y la noche, para separar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que era bueno. Hubo tarde y hubo mañana, día cuarto. Bueno, Dios había creado la luz en el primer día, ¿no? Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué crea estas dos lumbreras? Bueno, estamos en, como hemos dicho, estamos como en la parte inferior del firmamento, ¿no? Y en ese firmamento, pues nos regala dos lumbreras para guiarnos, ¿vale? Pero es precioso ver el para qué sirven estas dos lumbreras, ¿no? Dice, para que sirvan de señales para las fiestas. Para las fiestas. El pueblo judío es un pueblo que celebra los días grandes y lo que celebra en sus fiestas es su relación de alianza con Dios, ¿vale?
Nosotros tenemos que dejar que nuestro calendario esté marcado por las fiestas de Dios. En mi vida también, ¿no? Recordar lo que Dios ha hecho conmigo, recordar, pues, las grandes fiestas de mi historia con Dios. Que el calendario no sean días que pasan según día tras día, monótonos, sino que yo haga memoria y festeje, ¿no? Y acepte que el Señor me da la luz del día y de la noche, y también en la noche está la luna. Y hay veces que nos empeñamos en no ver, ¿no? Y pero está la luna, ¿no? Entonces el Señor nos regala la luz de día y de noche. Y entonces, pues tenemos esto, ¿no? Las grandes fiestas, hacer memoria de mi vida a la luz de Dios y celebrarlo. Eh, el otro día escuché un testimonio, ¿no? Y decía: "Mi cumpledios, el día de mi conversión", ¿no? Y lo celebraba todos los años esa persona que se había convertido tal día, y lo celebraba, ¿no? Pues que tengamos estas fiestas, ¿no? Que los días nos sirvan para celebrar fiestas de encuentros con Dios, que nuestra vida sea fiestas de encuentro con Dios, ¿no? Pero a la vez también en la vida podemos tener un problema en el discernimiento de luces, ¿no? Porque hay veces que la luz del sol nos muestra la realidad tal cual es, ¿vale? Nos muestra las inclinaciones de las montañas que nos cuesta subir, nos muestra los valles, nos muestra, ¿no? La luz del sol nos ilumina la realidad tal cual es, y a veces no nos gusta, ¿no? Entonces, a veces buscamos, pues, el demonio nos da otras luces, que son luces de engaño. Pero cuando tú ya llevas una vida espiritual, es raro que el demonio te esté tentando con actos intrínsecamente malos. Puede ser, ¿no? Pero normalmente te tienta con cosas buenas, pero que no son las que Dios quiere para ti, ¿vale? Yo ahora, pues, podría, yo qué sé, no sé, haber elegido cualquier otra cosa que estar aquí y serían cosas buenísimas también, ¿no? Pero yo tengo un compromiso aquí los martes y estoy, ¿no? Entonces, eh, pueden ser otras cosas muy buenas, pero pueden ser tentación, ¿vale? Entonces hay que saber también en la luz, pues, discernir esa luz que nos lleva a la realidad verdadera y nos muestra la realidad tal cual es, la luz del sol, ¿no? Que es Cristo, ¿vale? Y que nos muestra la vida tal cual es, sin engaño, y esa otra luz que nos puede llevar a la noche, que nos puede llevar a ser, pues, como Nicodemo, ¿no? Que actúa de noche en la oscuridad para no ser visto, ¿vale? Y nosotros tenemos que aprender a discernir también estas luces y estas sombras, ¿no? Y, y aceptar que hay una luz que nos guía, y que la luz de Dios, pues muchas veces no solamente es todo lo bonito, también nos muestra nuestras miserias, pero lo que quiere es mostrarnos la verdad de las cosas, no nos manipula, ¿no? Sin embargo, las luces del demonio sí nos manipulan, ¿no? Y cuenta una anécdota, Fabio Rossini muy bonita, y es del marido de Chiara Corbella. Sabéis, está en proceso de canonización ella, ¿no? Que murió con un cáncer, madre de familia, ¿no? Y entonces dice que en un encuentro con jóvenes le preguntan cómo podemos discernir si algo viene de Dios o viene del tentador. Y entonces dice que él, con una naturalidad impresionante, el marido de Chiara Corbella, dice: "Porque a Dios le puedes decir que no". Porque Dios te muestra las cosas con una luz que no se impone, con una luz que actúa interiormente y te da paz, te da tranquilidad. Y aquí podríamos hablar del discernimiento ignaciano, pero sería otra charla, ¿no? Pero, el demonio, con esas urgencias que hemos visto antes y esas emergencias, ¿no? Es como que se impone, te obliga a hacer unas cosas, casi sin discernimiento, ¿no? Sin embargo, la luz de Dios no es así, la luz de Dios es la que te va como atrayendo, pero a la vez te deja la libertad de hijos, ¿no? Y te deja la libertad de elegir mal y de irte a la noche, ¿no? Y por eso también estamos hoy pensando en cómo volver a recomenzar, porque hay veces que nos equivocamos y vamos a la noche, pero ese no es el final. Podemos volver a la luz, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que este cuarto día es también de discernimiento de luz, de pedir luz, de saber también cuándo estoy en la noche y aceptarlo, ¿no? Y pedir y entonces, pues buscar la luna, ¿no? Que muchas veces, pues, en la tradición es la Virgen, ¿no? Que es, pues, más discreta, es como una madre que está ahí, ¿no? Pero la iglesia es también esa madre, ¿no? Entonces, pues pedir luz, consultar, pedir luz, ¿no? Bueno, este es el día cuarto, el de discernir las luces. Vamos al día quinto. Dijo Dios: "Que las aguas se llenen de seres vivos, y que vuelen las aves sobre la tierra surcando el firmamento del cielo". Y Dios creó los grandes cetáceos y todos los seres vivos que serpean y llenan las aguas según su especie, y todas las aves aladas según su especie. Y vio Dios que era bueno.
y los bendijo diciendo, creced y multiplicaos y llenad las aguas de los mares, y que las aves se multipliquen en la tierra. Hubo tarde y hubo mañana, día quinto. Bueno, aquí en el día quinto hay una gran novedad, ¿no? Aparecen los animales, aparece la vida así de los animales, ¿no? Y ocurre una cosa que hasta ahora no había ocurrido, y es que Dios lo bendice, ¿no? Crea la vida de los animales, crea la vida y además la bendice, ¿no? Eh, la vida es buena. Hay veces también que nos planteamos si mi vida merece la pena, si no sería mejor que yo no estuviera. Y nos olvidamos que esa respuesta no me compete a mí. Si estoy aquí viva es porque Dios quiere, y por lo tanto es bueno, y por lo tanto Él la bendice, ¿vale? Y hay veces que nosotros no vemos la bendición que es la vida, y se nos olvida que la vida es una bendición y la vemos como un gran, pues, infierno. Hay gente que dice: "No creo en el infierno está ya en esta tierra", ¿no? Hay sufrimiento, pero el infierno no está en esta tierra. Si estamos en la vida es porque Dios la quiere, porque Dios quiere mi vida en concreto y porque mi vida merece la pena. Y si lo vemos a la luz de Cristo, ¿no? Pues merece tanto la pena, merece la sangre de Dios, ¿no? Fíjate si merece la pena tu vida. Es impresionante, ¿no? Yo tuve una temporada de esta tentación, ¿no? ¿Merece la pena? O sea, ¿merece la pena que Jesús haya hecho esto por mí? ¿Merece la pena, en serio? O Señor, tanto por mí no merezco tanto la pena, no merezco tu sangre, ¿no? Y entonces me di cuenta que era una tentación esa pregunta, porque Él ya la había contestado hacía 2000 años, muriendo por mí. Yo ya no me tenía que hacer esa pregunta, sino vivir una vida que merezca la pena. Contestar a eso que el Señor había hecho, ¿no? Pero Él ya lo había hecho y Dios ya lo ha hecho, ya nos ha dado la vida y la ha bendecido con un montón de cosas, ¿no? Con toda una creación. Merece la pena, ¿no? Si estamos vivos es porque entonces es cuando no cabe la tristeza desesperada. Hay veces que vemos gente triste, ¿no? Y es porque se han olvidado de todo esto, se han olvidado de que Dios nos crea, que Dios permanece, que Dios nos da luz, que Dios nos guía y que Dios nos bendice. Entonces no cabe la tristeza, ¿cabe el sufrimiento? Sí, pasan cosas, sí, pero no una tristeza desesperanzada. No puede ser que un cristiano viva así, ¿no? Con esa tristeza. Eso no viene de Dios, esa tristeza no viene de Dios, viene de otro, ¿no? Y entonces tenemos que darnos cuenta, cuando tengo esa tristeza profunda, me tengo que dar cuenta que estoy olvidando la bendición que es mi vida. Y entonces tengo que pensar, ¿no? Y dice el Señor la bendice y les dice: "Creced y multiplicaos, que mi vida sea fecunda, que mi vida tenga sentido, que mi vida, pues genere vida", ¿no? Eso es para lo que estoy llamada. Eh, Me dice, ¿no? Creced y multiplicaos. Y entonces, pues, es el día de quitarnos la tristeza, ¿no? Llevamos ya 5 días, ¿no? Llevamos 5 días de proceso. Pues ya está, fuera la tristeza, hasta aquí. No permitas ya más tristeza, ¿no? O por lo menos no tristeza, cuando hablamos de las lágrimas, ¿no? Santa Catalina de Siena habla de diferentes tipos de lágrimas y las primeras lágrimas habla de muerte y son las lágrimas de desesperanza. Pero luego hay lágrimas de purificación, esas sí están bien, podemos llorar los cristianos, claro que sí, pero no podemos desesperarnos, ¿vale? Y este es un día que en este proceso que puede ser que en estos 5 días, pues, hayamos vuelto para atrás, hayamos vuelto a caer en la tristeza, hayamos visto que tengo límites y eso, pues, me ha vuelto a generar, ¿no? Desasosiego, pues, el Señor vuelve a decirnos: "El Señor bendice, Dios bendice tu vida", ¿vale? Bueno, entonces, llegamos al día 6. Lo vamos a hacer en 2 partes, ¿vale? Porque es un día muy grande, es un día importante. Em, Primera parte, ¿vale? Produzca la tierra, dijo Dios, produzca la tierra seres vivos según su especie, ganados, reptiles y animales salvajes según su especie. Y así fue. Dios hizo los animales salvajes según su especie, los ganados según su especie, y todos los reptiles del campo según su especie. Y vio Dios que era bueno. Lo primero de este texto que llama la atención es produzca la tierra. O sea, Dios crea a partir del polvo. Esto en la segundo relato de la creación del Génesis, sabéis que hay 2 relatos de la creación, ¿no? En el segundo, cuando crea a Adán, lo hace del barro. Bueno, pues esto es lo que está en este primer relato, ¿no? Produzca la tierra. Somos barro.
venimos del barro, ¿no? Y tenemos, pues, cada uno según su especie. Aquí habla, dice según su especie 7 veces, ¿no? O sea, cada uno somos distintos, cada uno tenemos nuestras particularidades, ¿no? Y está bien. El Señor nos ha creado diferentes porque es bueno para todos. Es bueno para ti que yo sea distinta que tú, ¿no? Que seamos distintos. Es bueno para ti y es bueno para mí, ¿no? Pero cuando tenemos tentaciones de pensar que venimos, pues no sé, del cielo mismo, pues no, venimos del barro. Somos polvo. Polvo amado, es verdad, pero polvo, ¿no? Y esto, pues, lo acabamos de celebrar en la Cuaresma, ¿no? El miércoles de ceniza, esto se nos recuerda, ¿no? Que somos polvo y que vamos a volver al polvo. Pero lo que celebramos en la Pascua es que de ese polvo, de esa tierra, donde ha sido sepultado el Señor, renace la vida, y renace la vida eterna. Dios es capaz de darme la vida a partir del polvo. Y cuando caigo, cuando soy lo más pequeño e insignificante, Dios sigue siendo capaz de generar vida a través de mi polvo. Es increíble, es impresionante, pero ese es Dios, no le hagamos de menos, ¿no? Dios tiene ese poder. Y entonces permite, y por eso Dios puede permitir nuestras humillaciones. Si no fuese un Dios todopoderoso y si no fuese un Dios que a partir del polvo puede generar vida, pues probablemente pues no habría humillaciones, ¿no? Pero las hay, tenemos humillaciones. Y esto muchas veces nos hace tambalear y se nos hace olvidar que somos polvo, pero está bien que las haya, porque nos lo recuerda, que somos poca cosa, porque nuestro ego pues suele tender a ir creciendo, 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 ¿no? Y necesitamos un tortazo. Es así, Dios nos conoce, ¿no? Y entonces las humillaciones pues son golpes de realidad, porque hay dos tipos de humillaciones, ¿vale? Están las humillaciones que nos merecemos y las que no nos merecemos. Están las humillaciones que son justas porque han nacido pues de que teníamos un ego exaltado, teníamos una dimensión que yo pensaba que en vez de medir 1,64 m medía 2,50 m, ¿no? Y entonces llega la realidad y te dice, no, hija, es que mira, eres pequeña, ¿sabes? Y entonces era una dosis de realidad que aunque me duela en lo más profundo de mi ego, lo necesitaba, ¿vale? Y esas son las humillaciones, pues que son la inmensa mayoría de las humillaciones. ¿Vale? Que son golpes de realidad. Luego tal vez yo digo, fíjate, ¿no? Qué injusto y tal. Pero en realidad no era tan injusto, en realidad es que era verdad. Era verdad que yo tenía un ego desproporcionado, tenía una dimensión de mí misma muy desproporcionada. Entonces, una humillación que ha permitido Dios es para mi bien, es para recordarme que mido lo que mido, ¿no? Y que soy polvo y poco más. Y luego están, pues, las humillaciones de verdad, ¿vale? Las de verdad, las que son injustas, ¿vale? Las que se cometen una injusticia conmigo. Y son pocas, son muy pocas. Nosotros tendemos a pensar casi siempre que todas las humillaciones son de este tipo, pero no es verdad, ¿vale? Muchas humillaciones las ves al cabo del tiempo y dices, bueno, en realidad, fulanita tenía razón. No me gustaron las formas, pero en realidad la corrección que me hizo tenía razón, ¿no? Y esas humillaciones, pues son las del primer tipo, aunque al principio pensábamos que no. Pero luego están esas, las que de verdad son injustas. Lo mires por donde lo mires, ¿no? Y Dios también las permite. Dios también permite estas humillaciones. Y esas son las más preciosas. Esas son las las más sublimes, ¿no? Y son, ¿por qué? Porque son las que te invitan a abandonarte, a decir: "Mira, es injusto, sí, abandónate en Dios", ¿vale? Porque de esas humillaciones, de ese polvo tuyo, Dios va a dar grandes frutos. Él las va a saber utilizar mejor que tú, ¿no? Yo no digo que no haya que combatir la injusticia, ¿eh? No, no, no. Hay momentos que obviamente hay que combatir la injusticia, pero cuando son humillaciones mías personales, ¿no? Y que yo creo que es injusto. Y pues el Señor también pues tuvo una sentencia injusta y la aceptó, ¿no? Em, y fue una ¿qué humillación puede haber más salvaje que la pasión de Cristo? ¿Qué vejaciones más salvajes, más injustas, no? Pero hay veces que como hijo sabes que Dios puede sacar de esas humillaciones bienes mayores, ¿no? Y de hecho, de esas humillaciones, pues fíjate, ¿no? Nace la salvación de todos nosotros. Y sabemos que tenemos un Dios que comparte esas humillaciones. Sabemos que tenemos un Dios que de esas humillaciones, pues si las vivimos con Él, creceremos nosotros, crecerá el bien y serán cosas, pues, que nos lleven a ser más grandes, ¿no? Seremos polvo, pero un polvo pues muy bendecido, ¿no? Un polvo nuevo, un polvo que se ha unido a Dios de una manera nueva, ¿no? Y,
Y hay veces que llegan esas lágrimas que hemos estado hablando en diferentes días de la creación, ¿no? Em, y hay un obispo, Óscar Romero, que decía: "Hay cosas que solamente lo ven ojos que han llorado". ¿Vale? Hay veces que pasamos un sufrimiento que no entendemos en ese momento, que nos parece injusto, que nos duele en lo más profundo, ¿no? Y sin embargo, luego podemos ver la realidad con una luz nueva. Nuestros ojos se han purificado con esa humillación, ¿no? Y podemos ver la creación con una luz nueva. Vemos cosas que antes no veíamos. Por lo tanto, venimos del polvo y es algo bueno, ¿no? Dios nos ha creado y eso forma parte de nuestro ser, ¿vale? Y seguimos con la segunda parte del día sexto, ¿vale? Dijo Dios, y esto es el momento cumbre de la creación, ¿no? Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, sobre todos los animales salvajes y todos los reptiles que se muevan en la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que reptan por la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado las plantas portadoras de semilla que hay en toda la superficie de la tierra, y todos los árboles que dan fruto con semilla. Esto os servirá de alimento. A todas las fieras, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todo ser vivo la hierba verde le servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Hubo tarde y hubo mañana, día sexto. Bueno, pues llega el momento cumbre de la creación, ¿no? La creación del hombre y de la mujer, a imagen de Dios. De hecho, hay una forma de lenguaje, ¿no? Que hay una repetición, o sea, es como un doble subrayado, ¿no? Eh, que quiere mostrar, pues, la singularidad de esta creación. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, doble subrayado, varón y mujer los creó, ¿no? Esto es, pues, lo que somos, la cumbre de toda la creación, ¿no? Eh, y nos crea de una manera singular, somos imagen de Dios. Esto es una locura. Yo creo que no solamente lo entenderemos en el cielo, ¿no? No sé, o sea, cómo nos ha podido a crear a su imagen. Es realmente impresionante, ¿no? O sea, que la parte principal de este día es la gloria del hombre, la dignidad tan única del hombre, ¿vale? Pero Dios no solamente nos crea, sino que nos da como unas pautas para la vida, ¿vale? Nos explica cómo vivir. Nos dice 3 cosas fundamentales en este relato, 3 partes, ¿vale? La primera es, como hemos dicho, ser imagen y semejanza de Dios. Es de lo que partimos. Partimos de esa dignidad increíble. Imagen y semejanza de Dios, punto de partida, ¿vale? Someted la tierra, ¿no? Y gobernarla. Misión de gobierno sobre la tierra y las criaturas. Es el camino, ¿vale? El camino, la función del hombre en la creación es dominar la creación, dominar las fieras, dominar todo, ¿no? Ahora vamos a ir en cada una de estas partes, ¿vale? Con un objetivo final. Tercera parte, ser fecundos y generar vida. Vale. Entonces partimos de esa imagen y semejanza de Dios, de esa dignidad única del hombre y de la mujer en toda la creación, ¿vale? Y nos muestra el camino. El camino, o sea, perdón, lo primero es el somos amados, somos imagen y semejanza. Y hay veces que vivimos como si fuésemos huérfanos. Y entonces se nos olvida lo que somos a la luz de Dios. Y si se nos olvida lo que somos a la luz de Dios, mendigamos que otros nos reconozcan, ¿vale? Y entonces cuando dime qué imagen tienes de Dios, qué relación tienes con Dios, y te diré cómo es tu relación con los demás. Si tú sabes que tu dignidad viene directamente de Dios porque eres hijo amado y creado a su imagen y semejanza, no te vendes a los demás. Pero si no reconoces a Dios como tu creador y tu padre de amor, necesitas que todos los demás, pues, te acepten, te den like, ¿no? Y entonces vives, pues, de una manera, pues, muy triste, ¿no? Tienes que estar todo el rato con la necesidad de que te acepten, de buscar el consentimiento de los demás, de manera que el centro de tu vida ya no es Dios, ¿no? Eres tú mismo y encima de una manera muy pobre que necesitas que los demás te estén alimentando, ¿no? Y hay una cosa que yo cuando la leí me impresionó, porque el Señor nos revela lo que somos para Él.
Hay una parábola que es la de la perla preciosa. Y nosotros muchas veces lo interpretamos como que, y es verdad, ¿no? La perla preciosa es Cristo. Entonces tenemos que, pues, que vender todo lo que tenemos para comprar el terreno donde está la perla, ¿no? Pero también se puede leer de la manera contraria. Y es que la perla preciosa somos nosotros para el Señor. Y Él ha dado todo lo que tiene para conseguirnos. Somos perlas preciosas de Dios. No necesitamos vendernos a un precio menor. Es impresionante lo que Dios ha hecho por nosotros. Somos sus perlas preciosas. Lo ha dado todo por nosotros para conseguirnos. No estés mendigando otros afectos, ¿no? Entonces parto de aquí, parto de esta experiencia de hijo amado, ¿no? ¿Y cuál es el camino? Pues el dominio de la tierra, ¿vale? Pero es un dominio que muchas veces pues lo entendemos, el dominio es como poner cadenas, ¿no? A las cosas y dominarlas de esa manera, y no es eso. Dios nos permite y nos da poder sobre toda la creación, pero no para corromperla, no para destruirla, ¿no? Sino para sostenerla, para cuidarla, pues para conservar todo lo bueno que hay en ella. Que cada día que Dios ha creado algo ha dicho, esto es bueno, pues nosotros este es el camino, ¿no? Entonces, pues por eso trabajamos, por eso pues hacemos todo lo que hacemos en el día, ¿no? Para caminar en esta creación, ¿vale? Pero el fin último no es la creación en sí misma, sino que el fin último de la vida terrena, luego vamos a ver en el séptimo día el fin último absoluto, ¿no? Pero en la vida terrena es generar vida, crecer y multiplicaros, generar vida. Entonces, esto no va de tanto de preguntarnos quién soy yo y estar divagando sobre quién soy, ¿no? Sino cómo te das a ti mismo, olvídate de ti mismo y da vida, entrega tu vida. Es distinto, no es guarda tu vida y estate aquí filosofando sobre quién eres. Date, entrégate, genera vida en tu entorno. La pregunta de este sexto día es, ¿yo en mi entorno soy fuente de vida? ¿Genero vida? Ayudo a la vida, custodio la vida de los demás, la protejo. Esa es la finalidad, ¿no? Crecer y multiplicarnos, ¿no? Conservar la vida. Y además nos da el alimento. En este sexto día, el Señor nos dice que comeremos de la hierba, ¿no? Nos da el alimento. El Señor no solamente nos lanza al mundo, sino que nos da todo lo necesario para crecer en esa relación con Dios. Nos da el alimento, ¿vale? Y obviamente, pues nuestro alimento fundamental es la comunión con Dios. Ese es el alimento. Y entonces así podremos la vida de que tiene Dios, recibirla para darla, ¿vale? Esto es lo que nos muestra la creación. Recibimos la vida para cuidar nuestro entorno, para darnos en nuestro entorno y generar más vida, ¿no? Si estamos pensando en nuestra vida en términos del yo, perdemos la dimensión última para la que hemos sido creados. Yo me voy a ir de este mundo. Por lo tanto, pero ¿cómo lo he dejado? La misión que se me ha encomendado, hay un bien que solamente lo puedo hacer yo. Se me ha encomendado una porción de creación, ¿no? Y ese bien no lo puede hacer nadie más que yo, ¿no? Y lo puedo omitir, puedo dejar de hacerlo, ¿vale? Y ahí somos responsables. Tenemos que alucinar, pero a la vez acoger la responsabilidad que Dios nos ha dado. La responsabilidad de custodiarnos unos a otros, ¿no? Y que hay un bien que solamente espera de mí. A mí me ha dado unos talentos concretos, en un lugar concreto, en una familia concreta, con unas amistades concretas. Hay un bien que solo puedo hacer yo. Y este es el fin de mi vida, ¿no? Que aquí, hoy, genere más vida. Que la creación que ha hecho Dios, yo la conserve y genere vida, ¿no? Entonces, este es el sentido de este último día. Paso de tener al principio de la charla, ¿no? De una vida, pues, apagada, de una vida que se me había olvidado mi sentido, me había aceptado mis mediocridades, ¿no? Para ir descubriendo a la luz de la creación cómo Dios me llama a dar la vida, que merece la pena por algo muy grande. ¿No? Y que mi vida es importante, que mi vida tiene límites, ¿no? Hemos visto que tiene límites, que tengo prioridades, que tengo polvo, que tengo muchas cosas, ¿no? Luces que me dan luz, pero luces que me hacen equivocarme. Es verdad, todo eso, Dios no nos lo niega, ¿vale? Pero nos da el sentido último, dar vida, ¿no? Y llegamos al último día y termino ya, ¿no? Y es el último día que el Señor descansa, ¿no? Que Dios ve todo lo que ha creado, ve que es bueno,
lo bendice, lo santifica, y esto nos da ese último sentido que ya no es solamente de esta vida, mientras estamos por aquí, pasar haciendo el bien, que es este sentido del día 6, ¿vale? Sino que ahora vamos a un sentido aún mayor, que todo eso es para la gloria de Dios y que el fin último es este último día, el séptimo día, descansar eternamente en la gloria de Dios. El hombre no es creado para la creación, no es creado para los días anteriores, es creado para el día séptimo, para la unión con Dios, para el día último, para descansar eternamente con Dios. Y esa es la gloria de Dios y la gloria del hombre. Y ese es el día último de la creación. Y eso es a lo que tengo que aspirar siempre. Y eso es lo que, viviendo la vida como Dios me enseña, voy a alcanzar. Vaya regalo, ¿no? Descansar eternamente con Dios. Es que, no, pues, ¿qué más, no? O sea, entonces, me quito la pereza, me quito las tristezas, me quito la desesperanza, me quito las tentaciones, ¿no? Voy a tope, ¿no? El Señor me ha mostrado el camino para entregarme, para dar la vida, para tener un descanso eterno, glorioso con Dios. Así que bueno, podemos, recomenzar. Una persona que va siempre hacia arriba, cada paso es un comienzo nuevo. En la vida espiritual hay que comenzar de nuevo muchas veces, ¿no? Pero nunca partimos del punto primero, sino que estamos un escaloncito por encima, ¿no? Y volvemos a empezar y volvemos a empezar. La cosa es siempre seguir hacia adelante, ¿no? Así que bueno, a esto nos invita el libro, que yo, obviamente esto es un resumen, pero son casi 300 páginas que os invito, que tienen muchos más matices, riqueza y todo mucho más de lo que yo he podido compartir aquí hoy.